escritor Tzvetan Todorov nació en Bulgaria en 1939 y vivió en Francia desde 1963 hasta el 7 de febrero de 2017, cuando falleció. Fue uno de los intelectuales más relevantes de las últimas décadas del siglo XX y comienzo del siglo XXI, y cada cierto tiempo publicaba algunas de sus reflexiones sobre temas como la democracia y el totalitarismo, la cultura y los problemas históricos o actuales del mundo. Es lo que hace precisamente en este conjunto de ensayos agrupados en esta obra, Insumisos, publicado por Galaxia Gutenberg el 2016 y que tiene 218 páginas. Sobre este libro precisamente será nuestro comentario semanal de libros en BioBio TV. La obra se refiere a personajes insumisos del siglo XX, como les denomina, que son esa resistencia que surge en circunstancias extremas y que determinados hombres y mujeres ejercieron con valentía y determinación. En parte se muestran sus ejemplos porque la confrontación con el pasado fortalece la reflexión sobre el presente, en palabras de Todorov. No cabe duda que los últimos 100 años se prestan especialmente para este tipo de contradicciones, precisamente por ser una época de excesos y abusos, de guerras mundiales y totalitarismos. Los escogidos por Todorov son de variados orígenes e historias personales. Etty Hillesum, un holandés en la Segunda Guerra Mundial, la francesa Germaine Tillion, los escritores rusos Boris Pasternak y Alexander Solzhenitsyn, el sudafricano Nelson Mandela, tras el cual se reflexiona sobre el norteamericano Malcolm X, a quienes se añaden hacia el final David Schulman y el joven Edward Snowden. El objetivo: mostrar la rebelión contra la injusticia y la lucha por la igualdad o la libertad. El libro comienza con un brillante ensayo titulado Motivaciones, donde el autor expresa que el tema de la moral en política y la necesidad de repensar la unidad de ambos conceptos es necesario, considerando que la oración de la ética ha sido la causa de las distorsiones y abusos en la lucha por el poder. El origen de la preocupación viene desde la juventud de Todorov, permanentemente vigilado en una Bulgaria regida por el régimen totalitario comunista, interés que se consolida con su llegada a Francia, donde comprendió algo crucial. Mi primera sensación al llegar a mi nuevo país, donde desde entonces han transcurrido más de 2/3 de mi existencia, procedía de constatar que había desaparecido la permanente vigilancia de todos por parte de todos. Por otra parte, asegura el autor, el régimen democrático que descubría no proponía ni una utopía ni un camino hacia la salvación. Consistía más bien en gestionar asuntos comunes, en principio en interés de todos. En el sustrato histórico del problema está el tránsito de las sociedades comunistas y los totalitarismos del siglo XX a las democracias de la última década de ese siglo y los primeros años del XXI. El cambio no fue solo político, sino también cultural e incluso moral. Los insumisos formaban parte de los problemas de ambos sistemas, aunque lógicamente tienen una mayor vigencia en el drama de la opresión nazi y comunista, como la ocupación de Hitler sobre diversos pueblos de Europa en adelante. Para evitar confusiones, Todorov sostiene que la insumisión es a la vez resistencia y afirmación. En el caso del tema analizado, frente a la injusticia, a la opresión y al terror, estas personas no responden al mal con el mal, sino que desplazan el enfrentamiento a otro plano. Al respecto, todos los casos muestran interés, si bien tienen orígenes y manifestaciones diferentes, según su contexto histórico y las propias personalidades de quienes vivieron esas circunstancias. Adicionalmente, en los distintos casos se aprecian ciertas reflexiones morales y proyectos de vida especialmente atrayentes. Por ejemplo, Etty Hillesum defendía con fuerza la necesidad de abstenernos de imitar el odio del que hemos sido objeto o mejor aún, convertirlo en amor. O Germaine Tillion, cuya Francia primero sufrió bajo Hitler y también hizo sufrir con el colonialismo, por lo que sostiene que no existe un pueblo que pueda librarse de un desastre moral colectivo. O bien el caso de Nelson Mandela,
que en la misma línea argumentaba que resistir sin odio y fraternizar con el antiguo enemigo se volvían bases para la futura reconciliación de Sudáfrica, el país que gobernó. Resultan interesantes los caminos a la vez paralelos y contradictorios que viven los escritores rusos estudiados por Todorov. El primero es Boris Pasternak, quien reclamaba ser un literato con cosas que decir y sufría porque en nuestro país la literatura no existe y tal como están las cosas no existirá ni puede existir. El control dictatorial era permanente sobre los ingenieros de alma, como los había llamado Stalin a los escritores y como repetía el oficialismo cultural, y muchas veces se pagaba con la proscripción o con la muerte. Originalmente poeta, Pasternak debió sufrir para ver nacer su famoso El Doctor Zhivago, una de las obras cumbres de la literatura en el siglo XX. La escribía para su satisfacción personal, en la convicción de que no vería jamás la luz, o que ello solo ocurriría en un tiempo futuro muy remoto. En su país, el libro se rechazó porque era incompatible con el espíritu soviético, por lo que finalmente fue publicada en el extranjero. Los resultados fueron notables y contradictorios. En la Unión Soviética, el escritor fue injuriado y acusado de traidor a la patria. En tanto, la Academia Sueca decidió concederle el Premio Nobel de Literatura en 1958, aunque no pudo viajar a recibir el galardón. El caso de Solzhenitsyn no es menos apasionante y conmovedor. El autor del monumental Archipiélago Gulag también debió sufrir por su actividad creadora, pero las detenciones y los campos de concentración no lograron acallarlo, aunque tuviera que escribir clandestinamente o sufrir el exilio. Sin perjuicio de ello, en los años del deshielo, después de la muerte de Stalin en 1953, pudo publicar en la revista Novi Mir su obra Un día en la vida de Iván Denisovich, un libro clave. El ideario del escritor ruso era luchar por la verdad contra el régimen de la violencia y la mentira. Esos temas aparecen claros en su discurso de Estocolmo, cuando el propio Solzhenitsyn lo reconocieron con el Premio Nobel de Literatura en 1970, aunque tampoco pudiera viajar a recibirlo, si bien siguió siendo una de las principales autoridades morales del mundo en la segunda mitad del siglo XX. Se podría seguir revisando detalles para cada uno de los casos, lo que ciertamente ilumina y da claridad a un libro que es a la vez valioso y pedagógico. La regla general es que los personajes conocieran un mal que vivieron como un extremo. Algunos estuvieron en campos de concentración, otros sufrieron un estado totalitario o han experimentado la desigualdad social. En definitiva, con este libro se puede mirar la historia desde una perspectiva distinta, no solo para conocer el pasado, sino para que él sirva al presente y de esa manera ayude a contribuir en el futuro. Adicionalmente, contribuye a mirar el antiguo tema de la relación entre la moral y la vida política, que después de todo no debe ser abandonado como asunto para la mera reflexión, sino que eventualmente puede asumirse como un programa para el futuro. Quizá tiene razón Todorov en otra de sus reflexiones. El dolor extremo engendra entonces la plena liberación. Del miedo total surge el valor total. Así lo muestran estas historias de insumisos. Un gran libro para leer. Que estén muy bien. Nos vemos en nuestro próximo comentario.